Tipos de matrices. Se llama matriz nula a la que tiene todos los elementos cero. Por ejemplo, la matriz A tiene todos sus elementos cero. Sus filas son ceros y sus columnas también son ceros. La matriz B también tiene sus elementos ceros. Sus dos filas son ceros. Sus tres columnas también son ceros. Se llama matriz fila a la que solo tiene una fila, es decir, su dimensión es 1 por n. Por ejemplo, la matriz A tiene la fila 3 menos 2. La matriz B en su fila tiene 5 menos 3 menos 2. Una sola fila y tres columnas. Se llama matriz columna a la que solo consta de una columna, es decir, su dimensión será m por 1. Por ejemplo, esta matriz A tiene una columna formada por los elementos 2, 4 menos 3. Corresponde a tres filas, 1, 2, 3 filas y una columna. La matriz B tiene una columna y dos filas. Su dimensión es 2 por 1, dos filas y una columna. Sus elementos son 2 y menos 2. Una matriz es cuadrada cuando tiene el mismo número de filas que de columnas, es decir, su dimensión es n por n. Por ejemplo, la matriz A tiene 1, 2 y 3 filas, 1, 2 y 3 columnas. Es una matriz cuadrada de dimensión 3 por 3. La matriz B tiene 1 y 2 filas, 1 y 2 columnas. Es una matriz de dimensión 2 por 2. Una matriz es rectangular si no es cuadrada, es decir, tiene diferente número de filas que de columnas. Por ejemplo, la matriz A tiene 1, 2 y 3 filas por 1 y 2 columnas. Es una matriz de dimensión 3 por 2. La matriz B tiene una fila, dos filas por 1, 2 y 3 columnas. Su dimensión es 2 por 3. Una matriz cuadrada es triangular superior si todos los elementos por debajo de la diagonal principal son nulos o ceros. Por ejemplo, la matriz A es triangular superior porque todos los elementos debajo de la diagonal principal son ceros. La diagonal principal es 2, menos 4 y menos 3 y los elementos por debajo de esta diagonal son ceros. Por lo tanto, esta es una matriz triangular superior, ya que se forma un triángulo en la parte superior de la diagonal principal. La matriz B también es una matriz triangular superior, ya que todos los elementos por debajo de la diagonal principal, que es 1, 2, menos 4 y menos 3, son ceros o nulos. Una matriz cuadrada es triangular inferior si son nulos todos los elementos situados por encima de la diagonal principal. Por ejemplo, en la matriz A, su diagonal principal es 2, menos 4, menos 3, y por encima de ella están los elementos nulos. Por lo tanto, esta es una matriz triangular inferior. La matriz B, que es una matriz 4 por 4, su diagonal principal tiene los elementos 1, 2, menos 4 y menos 3, y por encima de esta diagonal principal, todos los elementos son ceros. Por lo tanto, esta corresponde a una matriz triangular inferior. Si una matriz es a la vez triangular superior e inferior, solo tiene elementos en la diagonal principal, se denomina matriz diagonal. Por ejemplo, la matriz A es una matriz diagonal, ya que los únicos elementos 2, menos 4 y menos 3
están en la diagonal principal. La matriz B también es una matriz diagonal, ya que sus elementos 1, 2, menos 4 y menos 3 corresponden a la diagonal principal. Los demás elementos de esta matriz son ceros, por eso es una matriz diagonal. Si una matriz diagonal tiene en su diagonal principal solo unos, se denomina matriz unidad o identidad. Por ejemplo, la matriz A tiene en sus elementos de la diagonal principal solo números unos. Los otros elementos son ceros. Esta es una matriz identidad. La matriz B tiene en sus elementos de la diagonal principal solo números 1. Los demás elementos son ceros. Por lo tanto, esta es una matriz identidad. La matriz transpuesta de la matriz A es la matriz que se obtiene cambiando las filas por las columnas o viceversa en la matriz A. Si el orden de la matriz A es m por n, entonces el orden de la matriz A transpuesta es igual a n por m. Por ejemplo, al transponer la matriz A se obtiene A transpuesta, entonces se cambian las filas 2 menos 2 por columnas. 2 menos 2, fila 4, 1, se convertirá en columna 4, 1. Fila menos 3, 5, se convierte en columna menos 3, 5. Los elementos de la fila pasan a ser elementos de las columnas en la matriz transpuesta de A. Ejemplo 2. Al transponer la matriz A se obtiene A transpuesta. Entonces se cambian las filas 2 menos 1 y 6 por columna, 2 menos 1, 6, 4 menos 4, 1, va a ser columna 2. Y la fila 3, 1 menos 2 menos 3, va a corresponder a la columna 3, 1 menos 2 menos 3. El orden de la matriz es 3 por 3. Ejemplo 3. Al transponer la matriz A, se obtiene A transpuesta, se cambia entonces 2 menos 1, 3 por la columna 2 menos 1, 3. Menos 1 menos 5 menos 2 se convierte en la columna menos 1, menos 5 y menos 2. Y 3 menos 2 menos 3 pasa a ser columna 3 menos 2 menos 3 con dimensión 3 por 3. Si A es igual a A transpuesta, se dice que A es una matriz simétrica. Esta es una matriz simétrica. A es igual a A transpuesta. Los elementos de las filas corresponden a los mismos elementos de las columnas, menos 1, menos 5, menos 2, menos 1, menos 5, menos 2, menos 1, menos 5, menos 2. Por lo tanto, esta es una matriz simétrica. Ejercicios. Transponer las siguientes matrices.